Bienvenidos al día 19 de la lectura completa de la palabra de Dios. Hoy tendremos textos del libro del Génesis, capítulo 35 y capítulo 36, el Salmo 19 y el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 15. Nuevamente nos consagramos a esta eficacia del Espíritu Santo para poder seguir perseverando en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 35 y capítulo 36. Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y te estableces allí, haciendo un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob dijo a su familia y a todos los que le acompañaban: retiren los dioses extraños que hay entre ustedes, purifíquense y múdense de vestido. Luego subiremos a Betel y haré allí un altar al Dios que me dio respuesta favorable el día de mi tribulación y que me asistió en mi viaje. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que había en su poder y los anillos de sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que hay junto a Siquem. Partieron pues, y un pánico divino cayó sobre las ciudades de sus contornos. Así no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob llegó a Luz, que está en territorio cananeo, es Betel, junto con toda la gente que lo acompañaba, y edificó allí un altar, llamando al lugar El Betel, porque allí mismo se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Débora, la nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada en las inmediaciones de Betel, debajo de una encina, y él la llamó la encina del llanto. Dios se apareció a Jacob una vez más a su llegada de Padam Aram y lo bendijo. Le dijo Dios: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. Le dijo Dios: yo soy el Zadai, sé fecundo y multiplícate. Un pueblo, una multitud de pueblos tomará origen de ti y saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di a Abraham e Isaac, te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios subió de su lado. Jacob erigió una estela en el lugar donde había hablado Dios con él, una estela de piedra, derramó sobre ella una libación y vertió sobre ella aceite. Jacob llamó al lugar donde había hablado Dios con él, Betel. Partieron de Betel, y cuando aún faltaba un trecho hasta Efratá, Raquel tuvo un mal parto. Sucedió que en medio de los dolores del parto, le dijo la comadrona: ánimo, que también este es hijo. Entonces ella, al exhalar el alma, cuando moría, le llamó Ben-Oni, pero su padre le llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efratá, o sea, Belén. Jacob erigió una estela sobre su sepulcro. Es la estela del sepulcro de Raquel hasta hoy. Israel partió y desplegó su tienda más allá de Migdal Eder. Sucedió que entonces, mientras Israel residía en aquel país, que fue Rubén, y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, e Israel se enteró de ello. Los hijos de Jacob fueron 12, hijos de Lía, el primogénito de Jacob, Rubén, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, hijos de Raquel, José y Benjamín, hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, Dan y Neftalí, hijos de Silpá, la esclava de Lía, Gad y Aser,
Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Jacob llegó a donde su padre Isaac, a Mambré, o Kiriat Arbat, o sea, Hebrón, donde residieron Abraham e Isaac. Isaac alcanzó la edad de 180 años. Entonces Isaac expiró y murió. Fue a reunirse con su pueblo, anciano y lleno de días. Los sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Este es el linaje de Esaú, o sea, Edom. Esaú tomó a sus mujeres de entre las cananeas, a Ada, hija de Elón, elitita, a Olivama, hija de Aná, hijo de Silbeón el Jorita, y a Basmat, hija de Ismael, la hermana de Nebayoc. Adá dio a luz para Esaú a Elifaz, y Basmat le dio a Reuel. Oholibama le dio a Jeús, Yalán y Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en Canaán. Esaú tomó a sus mujeres, hijos e hijas, y a todas las personas de su casa, su ganado, todas sus bestias y toda la hacienda que había logrado en territorio cananeo, y se fue al país de Seir enfrente de su hermano Jacob, porque los bienes de entrambos eran demasiados para poder vivir juntos, y el país donde residían no daba abasto para tanto ganado como tenían. Esaú se estableció pues en la tierra de Seir. Esaú es Edom. Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en la montaña de Seir. Y estos los nombres de sus hijos: Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basmat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y dio a luz a Amalec. Estos son los descendientes de Adá, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Reuel: Nahac, Serac, Samá y Misa. Estos son los descendientes de Basmat, mujer de Esaú. Los hijos de la mujer de Esaú: Oholibamá, hija de Aná, hijo de Sibeón, que ella dio a luz a Esaú, fueron estos: Jeús, Yalán y Coré. Estos son los jeques de los hijos de Esaú. De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú: el jeque Temán, el jeque Omar y el jeque Sefo, el jeque Kenaz, el jeque Gatán, el jeque Amalec. Estos son los jeques de Elifaz en el país de Edom, y estos los descendientes de Adá. Los hijos de Reuel, hijos de Esaú, fueron el jeque Nahab, el jeque Serat, el jeque Samá, el jeque Misa. Estos son los jeques de Reuel en el país de Edom, y estos los descendientes de Basmat, mujer de Esaú. Los hijos de Oholibamá, mujer de Esaú, fueron el jeque Jeús, el jeque Jalán y el jeque Coré. Estos son los jeques de Oholibamá, hija de Anán, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Esaú, y estos sus jeques, los de Edom. Estos son los hijos de Seir el Jorita, que habitaban en aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disam. Estos son los jeques de los Joritas, hijos de Seir en el país de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jorí y Jomam, y hermana de Lotán fue Tima. Los hijos de Sobal fueron Albam, Manahac, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón, Allá y Aná. Este es el mismo Aná que encontró las aguas termales en el desierto, cuando apacentaba los burros de su padre Sibeón.
Los hijos de Aná, Disón y Oholibamá, hijos de Aná. Los hijos de Disón, Hamram, Esbam, Yitran y Keram. Los hijos de Eser, Bilán, Zaabam, Acam. Los hijos de Disam, Uz y Aram. Estos son los jeques joritas, el jeque Lotán, el jeque Sobal, el jeque Sibeón, el jeque Aná, el jeque Disón, el jeque Eser, el jeque Disán. Estos son los jeques joritas según sus clanes en el país de Seir. Estos son los reyes que reinaron en Edom, antes de reinar rey alguno de los israelitas. Reinó en Edom Belá, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad era Dinabá. Murió Belat y reinó en su lugar Jobad, hijo de Serat, de Borra. Murió Jobad y reinó en su lugar Husam, del país de los Temanitas. Murió Husán y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad era Avit. Murió Hadad y reinó en su lugar Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot del río. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Acbor. Murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó en su lugar Hadab. El nombre de su ciudad era Pau, y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matreb, hija de Mesahab. Estos son los nombres de los jeques de Esaú según sus familias y territorios, y por sus nombres: el jeque Timá, el jeque Alba y el jeque Yetet, el jeque Oholibama, el jeque Elá, el jeque Pinón, el jeque Kenaz, el jeque Temam, el jeque Misar, el jeque Magdiel, el jeque Irán. Estos son los jeques de Edom según sus moradas en las tierras que ocupan. Este es Esaú, padre de Edom. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 19. Del maestro de coro, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, el día al día comunica el mensaje, la noche a la noche le pasa la noticia. Sin hablar y sin palabras y sin voz que pueda oírse, por toda la tierra resuena su proclama, por los confines del orbe sus palabras. En lo alto para el sol plantó una tienda, y él como esposo que sale de su alcoba se recrea como atleta corriendo su carrera. Tiene su salida en un extremo del cielo, y su órbita alcanza al otro extremo, sin que haya nada que escape a su ardor. La ley de Yahvé es perfecta, hace revivir. El dictamen de Yahvé es veraz, instruye al ingenuo. Los preceptos de Yahvé son rectos, alegría interior. El mandato de Yahvé es límpido, ilumina los ojos. El temor de Yahvé es puro, estable por siempre. Los juicios del Señor veraces, justos todos ellos. Apetecibles más que el oro más fino, más dulce que la miel, más que el jugo de panales. Por eso tu siervo se empapa en ellos. Guardarlos trae gran ganancia, pero ¿quién se da cuenta de sus yerros, de las faltas ocultas? Límpiame. Guarda a tu siervo también del orgullo, no sea que me domine, entonces seré irreprochable, libre de delito grave. Acepta con agrado mis palabras, el susurro de mi corazón, sin tregua ante ti, Yahvé, roca mía, mi redentor. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 15. Y llamando a sus 12 discípulos,
Les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que le entregó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones. No tomen camino de gentiles, ni entren en ciudades de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al ir proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron, denlo gratis. No se procuren ustedes oro ni plata, ni cobre en sus bolsillos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entren, infórmense de quién hay en él digno y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, salúdenla. Y si la casa es digna, llegue a ella su paz. Mas si no es digna, su paz se vuelva a ustedes. Y si no les reciben ni se escuchan sus palabras al salir de la casa o de la ciudad, aquella sacúdense el polvo de sus pies. Yo les aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.